Bueno, vamos a hacer un ejercicio tipo para las funciones cuadráticas, que es el estudio y representación de las mismas. Aquí tenemos una función cuadrática, una parábola. Reconocemos rápidamente que tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c. A es distinto de 0, de hecho a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3. Bueno, pues para representarlo, lo primero que vamos a hacer es calcular el vértice. Calculamos v. Y además este v, que es el punto más importante de esa parábola, tiene coordenadas especiales x sub v y sub v. Nuestro x sub v lo calcularemos con la formulita menos b partido 2a, que en nuestro caso x sub v será menos b partido 2 por 1, que esto es 2 entre 2 igual a 1. Ya tengo la primera coordenada. Para calcular y sub v, lo que voy a hacer es sustituir aquí el valor de x sub v y ver cuál es el valor de la función. Bueno, pues y será 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. En definitiva, esto será 1 menos 2 menos 3 menos 4. Bueno, pues ya tengo el vértice de la parábola, que es el punto 1 positivo menos 4. Importante porque luego lo necesitaré. Segundo paso que vamos a dar. Pues el segundo paso será el cálculo de los puntos de corte con los ejes. Punto corte, ejes. Vamos a calcular primero cuáles son los puntos de corte con el eje Y. Recordamos que siempre todos esos puntos van a tener la coordenada x igual a 0. Y lo único que voy a hacer es sustituir en mi función 2 por 0 menos 3. Y me sale que la y vale menos 3. Bueno, tengo un punto que llamará, por ejemplo, que es el 0 menos 3. Con el eje OX, pues es la coordenada y la que vale 0. Siempre en todos los puntos del eje BX la coordenada y vale 0. Me vengo a mi función y sustituyo la x por 0. La y por 0. 0 es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Resolvemos esta ecuación de segundo grado y me salen dos soluciones. Una de ellas sería x igual a menos 1 y otra sería x igual a 3. De aquí me sale un punto, que es el punto menos 1, 0. Y de aquí me sale otro punto, que es el punto 3, 0. Bueno, pues ya tengo los puntos de corte con los ejes y tengo los vértices. Bueno, vamos a subrayar cuáles son los puntos de corte con los ejes y vamos a intentar representar esa parábola. Vamos a dibujar aquí los ejes de coordenada. Aquí el eje, vamos a ponerle un pelín más pequeño. Aquí el eje OY, aquí está el eje OX. Vamos a bajar un poquito aquí. Y vamos a anotar, vamos a hacer primero una pequeña escala. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3 y 4. Vamos a situar el vértice, que vamos a dibujar aquí en rojo, por ejemplo, que es el punto 1 menos 4, pues estaría aquí. Este es nuestro vértice. Sé que mi función va a tener forma de u, porque el coeficiente de x cuadrado es positivo. Y vamos a por el punto A, 0 menos 3, la x vale 0, la y vale menos 3, el punto menos 1, 0, y c, que es el 3, 0. Bueno, y nuestra parábola pues va a tener esta forma. Esto vendrá por aquí así, aquí, y esta será nuestra parábola. Una vez que tenemos la parábola, pues es muchísimo más fácil estudiarlo. Vamos a ponerlo aquí más pequeñito para intentar estudiarlo aquí. Bueno, pues el dominio de mi parábola, el dominio de y o el dominio de f de x, como es un polinomio, todo R. El recorrido de mi parábola, pues fijaos que son el conjunto de valores que toma la y. El valor más pequeño de la y es este, que es menos 4, pero luego toma todos los valores de y hasta el infinito. Bueno, pues el recorrido es desde menos 4, que es un valor que toma la función, hasta más infinito. Vamos a ver cuáles son los puntos de corte con los ejes, que es otra de las cosas que estudiamos, pero esto ya lo hemos hecho aquí para representarla. Así que los puntos de corte con los ejes son el A, que es el 0 menos 3, el B, que era el menos 1, 0,
y C, que era el 3, 0, ¿vale? Son los 3 puntos en los que la gráfica corta los ejes, que son este de aquí y este otro. Vamos a ver cuál es la monotonía. Monotonía. La monotonía, recordar que lo que estudiaba era donde la función era creciente y donde era decreciente. Fijaos, las funciones siempre se recorren de izquierda a derecha. Nosotros nos montamos en la función y fijaos que empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a decrecer hasta aquí. Toda esta parte la vamos a pintar de otro color. Vamos a ponerle ahí esta parte de aquí, esta parte de aquí. Esto es el trozo en el que la función es decreciente, pero el intervalo en el que crece y decrece lo tengo que dar en el eje de la X. Fijaos que la primera coordenada del vértice me va a servir a mí para decir que desde menos infinito hasta 1 la función es decreciente. Es más, desde 1 hasta infinito la función es creciente. Bueno, pues y o f de x, como queréis ponerlo, voy a poner f de x para que veáis que puedo poner y o f de x. Es creciente, vamos a empezar por creciente, en 1 más infinito. Y será decreciente, f de x es decreciente, aquí, menos infinito 1. Extremos relativos, vamos a por los extremos. En este caso no existe máximo de la función de f de x, pero hay un mínimo, que además ese mínimo es absoluto, hay un mínimo absoluto en el punto 1 menos 4, en el vértice. Más cositas. Vamos a ver cuál es el eje de simetría. Eje de simetría. Os recuerdo que el eje de simetría era una recta, que además es una recta que es paralela al eje OI, que pasa por el vértice. Sería esta recta que voy a trazar aquí ahora mismo. Vamos a dibujarla en amarillo, por ejemplo. Bueno, pues esta recta es el eje de simetría. Y esa recta será x igual a la primera coordenada del vértice, que en nuestro caso la primera coordenada del vértice era 1, pues x igual a 1. Donde la función es positiva y negativa, signo de f de x. Bueno, vamos a ver dónde f de x es positiva, mayor que 0. Pues ¿dónde será positiva? Mira, pues f de x es positiva, todo este trozo la función es positiva y todo este trozo la función es positiva. Es como si yo pudiera trazar aquí una recta que es el propio eje o x y todo lo que quede por encima de ese eje o x la función es positiva. Esta parte, fijaos, los valores los tomo aquí. Y lo que está por debajo del eje o x es negativo. La función es negativa aquí. Pues vamos a por la rama, que es este trocito. Bueno, pues será positiva desde menos infinito hasta ese punto de corte me interesa. ¿Por qué? Pues porque el menos 1, que era el valor de la x, es el que me marca a mí el intervalo. Unión desde 3 hasta más infinito. Y f de x es menor que 0, pues es menor que 0 aquí. Lo hemos visto antes, desde menos 1 hasta 3. Pues desde menos 1 hasta 3. Última cosita que voy a calcular. Bueno, si la función es continua, la continuidad. Pues fijaos que yo puedo trazar esa parábola sin levantar el lápiz del papel. Esa función no presenta ningún tipo de discontinuidad, así que sí es continua. Bueno, pues ya hemos estudiado y hemos representado esta función. Recuerdo que empezamos representándola. Lo primero que calculamos fue el vértice. X sub tiene formulita. Y una vez que tengo el valor de x sub v, y sub v, vamos a poner aquí y sub v que no lo he puesto, pues simplemente sustituir el valor de x sub v en mi función, aquí. Una vez que tengo eso, puntos de corte con los ejes. Yo siempre recomiendo que el primero sea los puntos de corte con el eje y, porque lo que hace es la variable x0. Es simplemente coger tu función y donde pone x pone 0 y te sale un punto que es el 0,3. 0 menos 3 en este caso. Para el eje o x, bueno, pues hacemos la variable igual a 0. Se nos queda aquí una ecuación de segundo grado que resolvemos. Tenemos dos soluciones.
y de ahí salen entonces dos puntos. El punto B, que es el menos 1, 0, y el punto C, que es el 3, 0. Una vez que la tenemos representada, pues es mucho más fácil calcular el dominio, el recorrido, la monotonía, los extremos. Fijaos que al ser un polinomio, pues el dominio es todo R, el recorrido pues lo marca desde el menor valor que toma la función hasta el mayor, en este caso. Creciente en el intervalo 1 más infinito, decreciente en el menos infinito 1, no tiene máximo porque esto sigue por aquí y esto sigue por aquí. Sí tiene un mínimo, que además el mínimo es un mínimo absoluto, además lo alcanza en el vértice, en el 1 menos 4. Hay un eje de simetría, el eje de simetría es esta recta, x igual a 1. Es positiva desde menos infinito hasta menos 1, unión de 3 a más infinito, y negativa desde menos 1 a 3. Y esa función es continua. Y ya tendríamos hecho el estudio de la representación de esa función.